Camino hacia el terror es una de las sagas slasher más icónicas del siglo XXI, y aunque quizás nunca llegó al nivel de fama y prestigio de otras franquicias del género, como por ejemplo Halloween, La Masacre de Texas o Viernes 13, aún así eso no le quita el mérito de haberse hecho con una sólida comunidad de fans en los que me incluyo, bueno, hasta cierta parte, ya veremos por qué. Bienvenidos a mi análisis de la franquicia de Camino hacia el terror. Vamos a hablar un poco de cómo fue su ascenso y su rotundo declive. Para empezar, nos transportamos a principios de la década de los 2000, específicamente al 2003, año en el que fue estrenada la primera entrega de la franquicia. Allí conocemos a un grupo de amigos jóvenes que se quedan varados en el bosque a causa de un sospechoso alambre de púas, y luego se topan con otro hombre que iba por la carretera, causando que éste se estrelle contra su carro. Desde allí se unen con el tipo para encontrar ayuda y terminan perdiéndose en el bosque y encontrando la tenebrosa cabaña de unos caníbales mutantes que abastecen su nevera con todo aquel que se pierda en esas montañas. Estos son Dientes de Sierra, El Tuerto y Tres Dedos. Desde este momento la película se vuelve una completa odisea para los protagonistas, con muchísimo suspenso y terror muy bien plasmados a través de la ambientación, los diversos planos y la caracterización de los caníbales. Evidentemente la película no es perfecta, pero sí cumple su objetivo bastante bien, el de mantener la intriga y el suspenso en el espectador durante cada secuencia. Si bien a día de hoy, a 20 años de su estreno, hay ciertos aspectos que no han envejecido del todo bien, aún así la película sigue cumpliendo y sigue manteniéndose bien con el paso del tiempo. Aunque como ya lo mencioné, la película está lejos de ser perfecta, pero aún con eso sigue siendo una joya del cine de terror, que merece reconocimiento por aspectos como la interpretación, el maquillaje y todo lo que tiene que ver con los villanos. Y bueno, en general, es una cinta muy entretenida y memorable, y algo a destacar es que los tres hermanos caníbales mueren al final en una explosión ocasionada por uno de los protagonistas, o eso nos hacen pensar, ya que finalmente aparece Tres Dedos vivo pero con su piel toda quemada y en un estado, pues la verdad, crítico. De aquí en adelante podrán haber películas mejores que otras, con más o menos presupuesto, entre otras cosas, pero lo que sí es un hecho es que ninguna iguala a la primera entrega. Y aunque esta es obviamente mi opinión, considero que en cuanto a ser una película más completa, bien dirigida y con interpretaciones rescatables, mejor dicho, en cuanto a ser una película decente o buena a nivel general, todas las siguientes películas están claramente por debajo de la primera. Un par de años después llegó la segunda entrega, en la cual se nota que hubo un presupuesto más bajo que en la primera. Sin embargo, el elenco es mucho más numeroso y también hay un poco más de énfasis en el gore, por momentos bien ejecutado y en otros momentos no tanto. La película nos pone ante las cámaras de un reality que se está empezando a filmar en el bosque, y ya desde un principio vemos como Tres Dedos y otro caníbal más joven cobran la primera víctima de una manera bastante aparatosa, partiéndola a la mitad, y luego se la llevan arrastrando las partes por toda la carretera, cosa que no tiene mucho sentido en comparación con su manera de actuar en la primera película. Sin embargo, es un inicio potente y memorable que merece ser destacado, y que la verdad me dio bastantes pesadillas cuando la vi siendo un niño. En esta película la historia se vuelve bastante confusa, como por ejemplo, se supone que Tres Dedos sobrevivió, pero su piel había quedado quemada, y aquí aparece común y corriente, bueno, casi. Incluso sobrevive a un tiro de escopeta en todo el torso, entonces lo único que podemos deducir es que Tres Dedos tiene algún factor sobrehumano de recuperación, lo cual, además de tener poco sentido, nunca es explicado de ninguna manera en la saga. Y sí, obviamente son películas con cierta ficción, pero aún con eso mantienen cierta lógica y realismo, muy entre comillas obviamente, pero específicamente esto no se puede explicar. En esta película aparece otra bella familia de caníbales, Pa, Ma y los gemelos, que se supone que también son familiares de Tres Dedos, pero bueno, eso no lo vamos a explicar en este video. Y la pregunta es, ¿dónde estaban durante la primera película? Ya que no hay ningún indicio ni prueba de su existencia. Por esta razón digo que a partir de aquí la historia empieza a perder un poco de sentido y se vuelve muy confusa. Sumado a esto, aunque la película no es mala del todo, reconozco que cada vez que la veo me parece un poco peor, ya que no destaca en ningún aspecto más que por el suspenso y algunas muertes,
pero aparte de esto, la primera entrega es objetivamente superior en casi todos los aspectos. Aunque en esta película debo rescatar que el maquillaje y la caracterización en general de los caníbales sigue siendo buena, aunque repito, no es mejor que en la primera. En resumen, en la segunda entrega se nota un bajón de calidad y de presupuesto, pero sigue siendo entretenida y con algunos momentos memorables. Y bueno, la supuesta sorpresa es que al final vuelve a aparecer vivo Tres Dedos, por lo cual es el villano principal en la tercera entrega, y bajo su cuidado está Tres Dedos Jr. o Tres Dedos del Pie, quien es el hijo de Ma, que aparece recién nacido al final de la segunda película. Así que se supone que es el sobrino de Tres Dedos o algo así, porque como ya lo mencioné, la historia cada vez es más confusa. En esta tercera entrega, el declive en la calidad y en todos los aspectos es notorio, y aunque esto no le quita lo entretenido a la película, aquí ya no queda nada de la buena ambientación, la cinematografía, el buen maquillaje, la historia y el terror de la primera película. Y sí, la tercera película tiene algunos buenos momentos y algún personaje rescatable, pero de ahí en adelante, si somos lo más realistas y objetivos posibles, no es que sea una excelente película. Pero lo positivo es que se supone que este iba a ser el final, ya que aquí muere Tres Dedos, ahora sí, definitivamente, o eso creo, ya que es atravesado con una estaca y más tarde le atraviesan la cabeza con un garfio y luego queda tendido sobre un auto en llamas durante horas. Sin embargo, en la escena final, la película nos muestra a los pies de una persona que está llevando un arma muy del estilo de los caníbales, pero nunca más supimos nada al respecto. Por lo cual, aunque no fue el mejor cierre posible, es una película que entretiene bastante y al menos la trama no empezó a irse por las ramas de maneras absurdas, como si sucedería en las siguientes. La cuarta película, para mi sorpresa, es una de las favoritas de los seguidores de esta franquicia, y digo para mi sorpresa porque en prácticamente todos los aspectos podríamos considerarla una mala película. Y no lo digo por un tema de gustos, sino que tratando de ser lo más imparcial posible, no hay manera de que esta sea considerada como una película verdaderamente buena. Para resumir, el elenco es desastroso con interpretaciones realmente malas, aunque quizás hay algunas rescatables. El maquillaje de los caníbales no es malo del todo, pero una vez más estamos muy lejos de lo bueno que era en las primeras entregas. Las interpretaciones de los caníbales es quizás de lo mejor que hay aquí, aunque evidentemente no son perfectas y aún así no sería suficiente para salvar esta película. Lo único interesante es que esta cinta es una precuela que intenta explicarnos un poco más de los orígenes o el pasado de los caníbales en el sanatorio al que fueron llevados y retenidos durante su niñez. Pero en el proceso de contarnos esto se crean muchos vacíos argumentales y en el guión, entonces en un intento por ampliar el trasfondo o el lore de los caníbales, terminan confundiendo más al espectador. En resumen, dejan más preguntas que respuestas y no precisamente de una manera positiva. Y sigue siendo evidente la caída de presupuesto, calidad, producción, dirección, guión en general de la saga. Las siguientes películas las voy a repasar de una manera muy resumida, ya que en mi opinión ni siquiera vale la pena hablar de ellas y no le aportan literalmente nada bueno a la saga. La quinta película es una secuela de la cuarta, es decir, también funciona como precuela de la primera trilogía, y aquí ahora sí no queda absolutamente nada de lo bueno o positivo de la franquicia. Es que es una muy mala película en todos los apartados posibles, y trata de tapar esto con algunas escenas de gore muy innecesario, aunque algunas están más o menos bien ejecutadas, pero en un principio en la franquicia nunca vimos que los caníbales disfrutaran mucho de esto, simplemente capturaban, mataban y comían. Y sí, en el proceso quizás se divertían un poco, pero en estas últimas películas parecen disfrutar mucho más de la parte de torturar que de cualquier otra cosa, lo cual no sería un problema como tal, pero sinceramente no tiene mucho sentido ya. Además, desde la cuarta entrega empezaron a incluir una cantidad de escenas de sexo y desnudos exageradas, sin ninguna necesidad, y aunque esto lo vemos en muchos slashers, aquí hubo un aumento masivo de este tipo de escenas en cada película. Pero claro, como las películas cada vez son peores, trataron de atraer y retener espectadores como fuera posible. Pero en conclusión, es una muy mala película, y ni hablar del maquillaje de los deformes, eso sí que es terrorífico, pero no en el buen sentido.
Lo único rescatable es que la historia busca ser simple y directa, y no se mete en terrenos complejos de profundización o explicación del trasfondo de los villanos. A diferencia de esa cosa que se llama Camino hacia el Terror 6, y digo cosa porque ni siquiera sé si eso pueda considerarse una película. Es que es verdaderamente desastrosa. El elenco en general, las interpretaciones, los villanos, la historia, la cinematografía, todo es malo pero con ganas. No hay ni una sola cosa que se pueda rescatar aquí. El maquillaje es de los peores de toda la saga y eso ya es mucho decir teniendo en cuenta lo que nos habían dado en las películas anteriores. En esta película es donde todo se vuelve más confuso y directamente echaron a perder la buena historia simple pero perturbadora de la primera o de las primeras entregas, incluyendo temas de sectas, sacrificios, personajes supuestamente importantes a los cuales nunca se hizo referencia en las primeras películas, porque sí, esta sexta película también funciona como precuela para la primera. Este sería supuestamente el orden de las películas, pero es que no tiene lógica ni justificación alguna. Hubo una séptima entrega que en realidad fue más un reboot y no tenía nada que ver con la historia ni los personajes originales, y aunque a la gente le disgustó por esta razón, a mí la verdad me parece mucho mejor que la mayoría de las películas de la saga original, pero claro, entiendo que ni siquiera debería considerarse parte de la franquicia y se extrañan bastante los caníbales mutantes deformes. En resumen, esta es una saga que empezó muy bien en el 2003 con su primera entrega, una película que tenía una dosis perfecta de terror, suspenso, acción y una ambientación tétrica muy bien lograda, en la que no había demasiado gore, pero sí el suficiente y que además estaba muy bien para la época. Y de ahí en adelante cada película fue empeorando en uno o varios aspectos hasta llegar al completo debacle de la saga con una sexta entrega desastrosa y un reboot entretenido pero completamente desconectado de la esencia original. Hasta aquí mi resumen del ascenso y declive de la franquicia de Camino hacia el Terror. Si tienes una opinión diferente o similar, me gustaría leerla con respeto en los comentarios. Y me gustaría aclarar que esta es una de mis sagas favoritas de terror desde siempre, pero tenemos que ser sinceros, cada vez fue empeorando en todos los aspectos. También me gustaría que me digas en los comentarios qué otra saga, qué otra película o videojuego te gustaría que trajera al canal. Dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.